Hola, mi nombre es Lucy y estoy aquí para platicarte acerca de un fenómeno social que nos atañe hoy en día, hoy más que nunca. Y de este fenómeno social que te quiero hablar es el de las sectas. Las sectas, aunque de una u otra forma siempre han sido parte de la vida del ser humano o han estado eh, pulsantes acompañando la historia, hoy más que nunca han tomado una relevancia bastante grande porque por los medios tecnológicos que ahora tenemos, por la, ¿cómo decirlo?, polaridad que ha tomado la sociedad y por muchísimas otras necesidades más que tenemos como seres humanos, han proliferado muchísimo. Entonces, como personas, es muy importante que tengamos identificadas qué características son las que pueden hacer que un grupo pueda llamarse secta y cuáles ya podríamos estarles llamando sectas destructivas y que finalmente en lugar de ser un apoyo o algo que logre sacar lo mejor de nosotros, pueden ser grupos que nos van haciendo daño. Y lo más importante de todo es que también van a ir haciendo daño a nuestras familias, las pueden ir destruyendo y pueden hacer que nosotros mismos seamos instrumentos para poder destruir a nuestros familiares. Entonces es muy importante que podamos identificar qué elementos son los que tenemos siempre que estar evaluando para poder identificar si este tipo de grupos o donde estamos entrando son peligrosos o no. Las sectas no necesariamente son religiosas o tienen que ver con alguna creencia trascendental, como la de Dios. También se dan en grupos de negocios, en empresas multinivel, también se pueden dar en un club social, se pueden dar incluso entre relaciones de amigas simplemente o de amigos. Tenemos que saber identificar y yo, más que nada, aquí es en donde tendría un poquito, me detendría más, es a identificar qué tipo de líderes son los que están, eh, pues sí, lidereando, valga la redundancia, el grupo donde estamos, sus características para poder identificar si ya están realmente trascendiendo aquellos ámbitos donde no deben, ¿no? Donde empiezan realmente a ser dañinos, ¿no? Entonces, es muy importante esto. No hace poco, precisamente, platicando con algunas personas, la mayoría de la población puede tener la idea que una secta simplemente se refieren a grupos que tienen quizás cultos nada más esotéricos o cultos que tienen que ver con brujerías o que son demoníacos. No, o sea, las sectas y las sectas destructivas no se limitan solamente a ese tipo de grupos. Es realmente, son conductas que se pueden dar incluso dentro de una misma familia, dependiendo de la dinámica que estemos viendo que se está dando dentro del grupo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos y conozcamos qué rasgos y qué tipo de cosas ya estarían, digamos, trascendiendo, ya pasando la línea de lo que deberían de estar, pues aconsejando, ¿no? Incluso actualmente y son muy conocidos, les llaman los vendehumos y son precisamente gente que tiene ese carisma, la capacidad de poder convocar muchísimas personas y que sin importar precisamente que lo que están ofreciéndole a su público realmente sea algo valioso, o sea, ni siquiera verdadero, la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque tienen primero el carisma, son personas que de antemano son encantadoras, muy manipuladoras y realmente pueden hacer que un grupo de personas, puede lograr que personas muy inteligentes pues lleguen a hacer cosas que jamás pensaron llegar a hacer. Entonces, tengamos primero, y antes que nada, antes de empezar a revisar un poco el material que vamos a platicar aquí, a mí me parece sumamente importante que como seres humanos
tengamos la conciencia de que las sectas no son solamente aquellos grupos que están metidos en cultos escondidos, o demoníacos, o de brujería, o cosas de esas, que es lo que veo que es lo que más prolifera, sino que estemos muy conscientes que las sectas podemos tenerlas inclusive en el club deportivo en el que estemos, o sea, tenemos que estar muy alertas y tenemos que poder también educar en este sentido a nuestros hijos o a las personas que estén cerca para que todas las personas estemos informadas. Entre más informados estemos, menos vamos a ser candidatos a ser reclutados por este tipo de organizaciones. Estas organizaciones, la mayoría de ellas, están sumamente enfocadas en obtener recursos. Finalmente es el aspecto económico lo más importante. Y de los siguientes, digamos, niveles de interés, obviamente está el control. Entre más personas tengan, digamos que adoctrinadas dentro de aquellos parámetros o principios que ellos quieran manejar, obviamente saben que tienen muchísimo más fuerza y cada persona nueva que agregan a sus grupos es también un reclutador más. Pasas a ser de un reclutado. Entonces, para empezar, es muy importante que tengamos claro este concepto. Las sectas no son solamente asuntos ni ocultistas ni de los malos. De hecho, yo creo que ahorita los grupos demoníacos son los que ahorita más se dejan ver. Sin embargo, los que pueden ser los más mentalmente dañinos son grupos que en apariencia y por fuera se ve que son o te venden precisamente la idea de que son muy buenos, ¿no? En este primer video vamos a revisar un documento que emitió una asociación que nació en el País Vasco, allá en Europa. Se llama Langertzach y tiene varios documentos en la red que están al alcance de todos. De hecho, el que voy a leer yo también en algún otro video seguramente lo he visto que aparece, alguien lo lee. Y está muy cortito, hasta viene con dibujos para que sea más fácil entenderlo. Y está muy padre, me gusta mucho que haya un esfuerzo por algunos grupos para tratar de evitar que este abuso se dé en la sociedad. Entonces también si gustan ustedes buscarlo, lo voy a dejar en los comentarios del video. Voy a dejar en la página, las referencias, la bibliografía. Y espero que como adultos y también que nos interese un poco más de estos temas, nos metamos a investigar. Quizás como cultura general, no necesariamente tenemos que ser personas afectadas por este tipo de grupos para podernos interesar en temas así. Acuérdense que como sociedad tenemos que ir también madurando y para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y también enseñarle a los que puede ser que no lo sepan, ¿ok? Este librito que voy a leer es precisamente el que viene resumido y viene en cómics. Y en su primera parte nos habla del pasado y el presente de las sectas. Aquí, bueno, comenta, ¿no?, que la palabra secta pues es de cierta manera ambigua, porque designa al mismo tiempo algunos grupos religiosos de carácter minoritario respecto a otros que son mayoritarios, ¿no?, que han surgido a lo largo de la historia, ¿no? Entre todos ellos han existido grupos más o menos peligrosos y muchos de ellos pues están hasta nuestros días, ¿no? Los más peligrosos, bueno, se caracterizan por el gran poder del líder y la influencia que tiene sobre los adeptos. Cuando estamos viendo una gran capacidad de poder y manipulación que tiene no una figura como tal, no un puesto como tal, sino el líder en sí mismo, o sea,
por ejemplo, que se llame Carlitos López. Carlitos López es esa persona, que no estoy diciendo que sea alguien que así, o sea, es un ejemplo, Ochonito López, tiene esa capacidad de convocatoria y logra que la gente solamente vaya por irlo a ver a él, y es en base a los criterios de él y depende de lo que diga y haga lo que el grupo haga. Podemos estar hablando ya de un sectarismo. ¿Y a qué se debe que sea tan fácil en determinado momento caer en este tipo de grupos? Bueno, todos los seres humanos tenemos esta necesidad de respuestas, buscamos una dirección y no queremos equivocarnos. Entonces, aquella persona, aquel líder que te dice y te asegura que encontró y lo encontró y que está en el camino, que te da la respuesta a aquello que todavía no has logrado completar tú, pero aquella persona, aunque quizás no esté diciendo la verdad, que es lo más seguro, pero simplemente lo diga con la seguridad con la que tú no la tienes. Es más fácil seguir que discernir, definitivamente. Entonces, bueno, aquí comenta acerca de esto, ¿no? Dice, existe un número muy elevado de grupos con muy diferentes pensamientos, con diferentes modos de organizaciones. Y bueno, dar cuenta de todos los tipos de sectas que puede haber, pues es un poquito difícil, ¿no? Bueno, y te van a decir, bueno, lo que van a buscar siempre es, primero, que reconozcas esa incertidumbre en la que te sientes y que aquel lugar en donde estás y que han sido quizás los valores o los pensamientos, tus fundamentos o inclusive el grupo, tu familia, donde había sido, digamos, tu fundamento o era tu fuerza, de donde tomabas tú la referencia para resolver tu vida. Estos tipos de grupos lo que buscan es, primero es lograr que quites la confianza de esos lugares. O sea, primero es que quites la confianza, en este caso, por ejemplo, si son jóvenes, que cuestionen un poco más a sus papás, y es muy normal en un adolescente, ¿no? Que cuestione los valores, las decisiones, los permisos que los papás les dan, etcétera. Entonces, pues es que en la adolescencia es una etapa tan frágil y es muy fácil poder captar jovencitos para este tipo de grupos. Entonces, lo que hacen es, y también en el adulto, digo, de aquello en donde creas o donde antes tenías fincada tu confianza, la van moviendo, la cuestionan. Y todo ese movimiento se logra o lo hacen precisamente para decirte, mira, ¿ves? No es algo en lo que puedas confiar. Entonces, el ser humano no puede estar sin tener certezas. Y entonces el punto es, ok, si no confías ya en tus papás, entonces confías en mí. Confía en mí. Yo te tengo la respuesta. Conmigo lo vas a lograr. Yo te voy a llevar. Y también es muy común de estos grupos el ofrecerte entonces ese vínculo familiar que quizás en el momento, por problemas que puedes tener con tus papás o que puedes inclusive tener hasta se llega a dar, ¿no? Con el esposo, con la esposa, es, en lugar de estar allá donde no es seguro, no es confiable, nosotros sí lo somos, nosotros vamos a ser tu familia y en nosotros sí puedes confiar. Y se da toda esta como luna de miel, se da una gran atención y en esto tiene que ver mucho el perfil de todos estos líderes. Los líderes que regularmente están detrás de todas estas sectas son grandes narcisistas. En muchos de los casos llegan a ser sociópatas integrados y son realmente personas muy, muy hábiles en poder
generarte con su discurso esa certeza de corazón que estás buscando para sentirte realmente amado y te sientas totalmente lleno de atenciones, que es gente que está al pendiente de ti. Regularmente el líder de estos grupos te llenan, más bien te mandan gente para que estén al pendiente de ti. Quizás te hablan por teléfono, te ofrecen ir a comidas, te ofrecen las reuniones, están al pendiente que si fuiste o no a las reuniones, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, esto que estoy platicando con ustedes, tanto se da cuando quieren que entres quizá a un multinivel, que seas entonces un nuevo vendedor, o que entres, también se da incluso también se pusieron muy, no iba a decir de moda, pero en grupos en donde se buscaba dar coaching, se desvirtuó muchísimo realmente el objetivo de lo que es el coaching como tal. Y siendo ya liderado por una persona con estas características, pierde realmente totalmente su objetivo para, obviamente, los objetivos, aunque parecieran ser los mismos, realmente todo lo que está debajo de la alfombra, de todo lo que se hace en ese grupo, es un pensamiento, son objetivos de este líder, del líder que los esté organizando, de esa persona. En México han sido varias las organizaciones que han reportado este tipo de comportamientos. No hace mucho ha habido varios escándalos. No voy a decir nombres de empresas, pero realmente es que se han dado en muchas, y son empresas que son multinivel. Son empresas que se dedican a vender productos desde productos alimenticios, de belleza, de tantas cosas, y su organización, su seguimiento y la presión que ponen encima de todos los que van poco a poco reclutando son los mismos de son sectas. Es la secta, y el objetivo ahí que se persigue es el del líder que en ese momento tenga controlada esa célula, que puede llegar a ser muy grande, claro que sí. Y ahí lo que hace que perdure realmente en la secta es realmente el líder. O sea, no es en sí ¿cómo les explico? La institución o la misma empresa, sino es el líder per se. Es él el que mantiene esa organización y todo ese grupo de personas moviéndose y actuando tras los objetivos que son propios de ese líder. Y los mueve, simplemente mueve a la gente y tiene su organización hecha de forma tal que todo camine rumbo a sus propios objetivos. Aquí vemos, por ejemplo, ponen el ejemplo de que obviamente te van a hacer dudar de todos con los que tú habías tenido contacto, que toda la gente con la que tú has estado son malos, que todos ellos son malos, pero que nosotros te vamos a guiar. Y luego dice, ¿tiene usted cuenta bancaria? Y bueno, es así como se ve. Bueno, ¿qué es un grupo entonces sectario? Dice, bueno, para definir qué es un grupo sectario, se tienen que tener varios criterios, hay de varios tipos. Incluso hay sectas que son anticlericales, que, bueno, creo que más o menos explica el tema, o sea que sectas que incluso están en contra, puede ser del clero, de cualquier tipo de creencia, ¿no? que estén en contra. Y lo que realmente les imprime el carácter sectario no es tanto el contenido doctrinal, fíjense, religioso o no, que es lo que venimos platicando hasta el momento, sino su forma, la atracción, la captación y la ruptura con el exterior. Y aquí hay otro punto que es lo más importante para mí, que es
la gran dificultad para poderla abandonar. Cuando una persona logra ser captada por algún grupo de estos, si en algún momento tiene la decisión de querer abandonar el grupo y de dejarlos, se enfrenta realmente a todo un reto. No hace poco en un diplomado estaba un maestro platicándonos que el asunto con los maras salvatruchas, que son son pandillas como tal, pero mucho de las conductas que tienen en sus grupos realmente son precisamente grupos sectarios, y ahí llegan a tener una lealtad inclusive mucho más fuerte que las mismas relaciones familiares que puedan tener, sus vínculos que tengan con su familia cuando están adentro de estos grupos. Esos vínculos incluso son mucho más fuertes que los que tienen estos elementos con sus propios familiares. Existe realmente una presión muy grande sobre todos los integrantes de las sectas, y saben lo que significaría el que tú abandones la secta. Hay toda una lealtad, y hay muchos grupos, y es de todos conocido, eso sí, sobre todo en algunos grupos religiosos, bueno, o ideológicos, podríamos llamarle así, donde saben incluso que si no logran convencer a gente de su propia familia que se metan a esa creencia, les dicen que tienen totalmente que cortar relaciones con ellos. Y es tanto el control que llegan a tener que las personas lo hacen. Personas, señoras que han abandonado a su familia, señores que abandonan a su familia y cortan relaciones con ellos porque finalmente no lograron meter o integrar a toda la familia a esa comunidad, a esa secta, se tienen que enfrentar a esas relaciones. Pero es tanta la presión y tanto el control que pueden llegar a tener, que la gente termina actuando en consecuencia, o sea, terminan actuando como las sectas o el líder se los manda. Y a eso se refiere. En realidad la ruptura no se da, y es muy difícil que te dejen en paz. Es como un contrato, incluso no firmado, pero que todo el mundo sabe y todo el mundo vive y sabe que no pueden fallar en eso. O sea, podrán pasar miles de cosas, pero no te puedes salir. Y si te sales, sabes a lo que te vas a tener, porque aparte de tener, vas a sufrir todo el desprecio de esa comunidad, y finalmente como ellos logran ser toda tu vida. O sea, voy a detenerme un poco en esto, porque es muy importante entender esta parte. Lo que siempre las sectas hacen es que poco a poco se van adentrando y van haciéndose parte fundamental de tu propia vida. Quiere decir que ya tus relaciones afectivas, donde necesitamos sentirnos reconocidos y validados, provengan solamente de ese círculo, del círculo de ese lugar. Entonces terminas dependiendo totalmente de ese grupo de personas. Entonces llega a suceder que inclusive aunque las personas puedan darse cuenta que lo que están viviendo y lo que están ahí, no sé, lo que están haciendo no es totalmente correcto, pero el simplemente sentir que vas a perder todo el apoyo de aquellos a los que quieres, porque ellos están allí. Entonces las personas son capaces de decir, bueno, es que yo no quiero incluso perder. Hay gente que dice, no voy a perder quizás ahí están tus papás, o quizás ahí está el novio, o aunque no tengas ningún familiar, pero ya todos ellos se han vuelto tu vida, se han vuelto tu familia. Entonces enfrentarte a perder toda ese cariño
y esa comunidad a la cual ya te integraste como una persona más, que eres parte de esa comunidad, ya no lo hacen. Prefieren inclusive se dan cuenta que lo que están enseñando, se pueden dar cuenta que lo que están haciendo no es correcto o no es verdad, y decir, bueno, sé que lo que me están aquí enseñando no concuerda, no tiene sentido, no existió esta historia, o se inventaron una historia que no existe, ya investigué y eso nunca pasó, qué sé yo, esas cosas. Pero ya no importa que sea verdad o mentira, porque ya ellos ya entraron y ya se hicieron tu mundo. Hay un caso también que fue muy sonado y fue de una persona aquí en México con una empresa que se dedica al comercio de cosméticos. Y la presión fue tanta que le metieron a esta señora, que era vendedora, que me parece que le dio un aneurisma, tuvo un problema grave y murió de la presión que le estaban metiendo. Y su hermana es la que denuncia, está muy fácil de encontrar en Facebook, y platica ella también de las cosas y de los comportamientos que veía que tenían respecto a su hermana, y que ella misma le dice, oye, ya deja eso, lo que te están pidiendo es imposible o es demasiada presión sobre ti, que le pedía incluso de ella dinero a su hermana para poder lograr los objetivos que le estaban pidiendo que llevara. Y hasta que tronó, ese es otro ejemplo, ¿no? Bueno, aquí el siguiente punto dice, ¿a qué se debe el actual éxito de las sectas? Dice, bueno, aunque el fenómeno de las sectas no es nuevo, actualmente ha alcanzado mucha importancia porque es una respuesta a todas las cuestiones que se viven en la actualidad. ¿Como cuáles? Pues bueno, el mundo que vivimos engendra mucho desencanto, mucho rechazo. Entonces las sectas pues aprovechan ese resentimiento, ¿no?, que tenemos, y eso ya es como cultural, porque o sea, no es nada más algo que se esté viviendo aquí en América Latina, se está viviendo en todo el mundo. En todo el mundo vemos cómo la familia está siendo totalmente descalificada como el mejor lugar para poder criar y educar a un niño. Ya la familia es muy cuestionada y muy descalificada, ¿no? Entonces dice, bueno, aprovechan este resentimiento para proponer algo mejor ante las muy escasas opciones que proporcionan la sociedad y la familia, ¿no? Entonces, aquí comenta un líder, le dice, en un mundo moderno que está dominado por las apariencias, la ilusión, nosotros te ofrecemos por fin la verdad absoluta y revelada de los sabios del séptimo nivel del planeta Chune Chune. Pues sí, aunque parezca que no es, o parezca que es un poco exagerado, no lo es. Yo creo que eso está sucediendo actualmente. Mucha gente está muy metida en asuntos de la nueva era. Están proponiendo como respuestas asuntos que tienen que ver con astrología y cosas que, bueno, ahora sí, aunque no nos estamos metiendo en detalles, pero que son muy prolíficamente usadas por muchos grupos que terminan siendo sectarios. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo logran? Seducir, motivar ideales y con mucha cordialidad. Un poco de lo que platicábamos hace un rato es que vistas desde fuera, estas sectas siempre resultan atractivas, siempre parece que son wow, que todos los que están ahí son bien felices, padrísimos, los individuos pues también están, si las ves por fuera, pues te cautiva, ¿no? Entonces, bueno, uno fácilmente puede empezar a participar de todas las actividades a los que nos puedan invitar, ¿no?, para ser parte. Te enseñan, te dan cursos. Hay muchos casos, aquí en México se ha dado que inclusive se los cobran y la gente lo paga.
y en algunos pues te dan los cursos primero quizás gratis y ya después te los van, dependiendo a qué nivel quieras llegar, te los van subiendo de precio, ¿no? Ya te los empiezan a cobrar. Luego viene la parte de las máscaras. Si las sectas anunciaran la presión que ejercen sobre los adeptos, si actuaran a cara descubierta, pues obviamente nadie se acercaría a ellos, obviamente. Pero claro, entonces por esta razón pues tienen que disfrazar precisamente sus intenciones. Entonces por fuera podemos ver que el líder y todos los que están alrededor solamente reflejan serenidad, amor, perfección. También es muy común, eso también por experiencia lo he visto, que entre este tipo de personas aseguran estar totalmente en paz o incluso te hablan de que son personas perfectas, te dicen en nuestro grupo, pero en nuestro grupo eso no pasa, perfección, serenidad, puro amor, lo que ahora actualmente está vendiendo más es la salud. Te ofrecen esquemas donde vas a obtener un nivel de salud físico envidiable. Te dicen, bueno, aquí mira, hasta vas a bajar de peso, te vamos a arreglar la columna, o tenemos al predicador tal que te va a arreglar el hígado, te va a curar, o fulanito de tal es el que sana, y eso jala muchísima gente, mucha gente. Y incluso también entre esos grupos, cuando llegan a crecer y llega quizás a encontrarse algún error, algún desfalco o alguno de los miembros que se queja de algo que evidentemente está mal, pueden decir no, se separan y dicen, no, es que eso era en ese grupo, pero nosotros ya somos distintos, aquí nosotros sí somos perfectos, todos somos bien perfectos, aquí pura salud, plenitud, y si te juntas con nosotros, te van a llegar las puras bendiciones y aquí todo, te van a llegar, también ofrecen mucho la prosperidad. Y en la medida también de que des, entonces te va a llegar la prosperidad. Y bueno, o sea, hay discursos que uno puede escuchar y que a veces parecería que son hasta como sarcasmos, que podrían ser realmente parte de una comedia en donde se estén burlando de gente que pueda caer en un tipo de estratagema así, pero son discursos reales, son cosas que estos líderes les dicen a sus seguidores y sus líderes aceptan, siguen y dan. El sentido común, yo creo, más bien, el mantener siempre las antenitas paradas y siempre tener el sentido común al pendiente de a qué cosas le estamos prestando atención y qué es lo que finalmente qué están obteniendo de nosotros, nos pueden ayudar mucho a identificar si estamos o no cayendo en alguna organización que en lugar de beneficiarnos y ayudarnos a enfrentar esta vida, nos estén vendiendo humo. En el número 7, ya vamos en el 8, hablan sobre la iniciación, el noviciado y el proselitismo, que realmente es lo más común y es una parte muy importante para poder identificar estos grupos. Entrar en una secta implica despojarte de los conocimientos adquiridos, prescindir de la experiencia y volver a aprenderlo todo de nuevo. El recién captado se le llama, es como un novicio, es alguien que está empezando, pues sí, ese noviciado, está aprendiendo de nuevo. Yo creo que esta parte precisamente es la que hace rato también comentábamos, en el sentido de que nos quitan aquellas certezas en las cuales ya creíamos.
si teníamos ya cierta confianza en nuestra familia, o en mi papá, o en mi mamá, o en lo que tuviéramos confianza, en lo que teníamos nuestras certezas puestas, o en las que tenían nuestros abuelos, qué sé yo. Ellos en la secta se trabaja mucho en todo eso y lo borran, te lo van quitando y te dicen, a ver, no, esos son prejuicios, mira que eso no te conviene, mira que eso está mal, mira que te voy a enseñar unos ejemplos de estos malos ejemplos que ha habido, mira, hay familias en las que ha pasado esto, es por eso la familia no funciona, o qué sé yo. Y lo que logran es precisamente dejar tan indefenso al reclutado, que entonces sea ese lienzo en blanco donde entonces podemos fincar, y está totalmente necesitado de una dirección, ahí es donde el líder tiene preparado ya todas las respuestas para decirle a este nuevo adepto, ¿verdad? Y aquí se ve un ejemplo, dice, bueno, traigo a 5 adeptos nuevos. Y le dice, con 6 conseguirás el superbono de la bendición nivel 4. Eso también lo noté en algunos grupos en donde en cada reunión a cada persona les piden como cuota, tienen que llevar más personas. Entonces, al final de las reuniones le dicen, alguien trae gente nueva, alguien que quiera pasar y que quiera decir y los hacen pasar. O sea, tienes que llevar gente. Hay grupos donde pues no te van a obligar, ¿verdad? O sea, ellos dicen, mira, no te obligamos, pero mira, el hermano aquí ha traído de cada reunión, trae como a 5, cada reunión a 5 nuevos, ¿no? Hay lugares donde sí les dicen, no, hermano, es que no estás trabajando, o sea, tienes que traer más. Por ahí hay algunos videos incluso de unos grupos estos que vienen de Brasil, y alguien de y ahí están hablando entre sus dirigentes, porque ahí los están regañando por las recaudaciones que no se han logrado en relación a los objetivos que se estaban esperando. Y es muy fuerte la manera en la que se exige y se dice, o lo consigues y punto. Entonces, esto del reclutamiento es una parte muy, muy importante, donde tenemos que poner mucho la atención, porque si eso, precisamente yo creo de quien más te esté hablando y buscando y poniéndote como que ¿cómo se dice? Ese caminito lleno de rosas, así como que no, es más, yo paso por ti. Que dices, oye, pues es que no tengo cómo llegar. No, te mandamos coche, pero vienes. Esas cosas son de las cuales tenemos que sospechar. La captación se efectúa de forma progresiva desde el momento que el adepto da su consentimiento. La visión del mundo que tiene va a ir cambiando hasta transformarse definitivamente por medio de métodos muy sutiles. Esto depende del grupo al que nos estén invitando. Hay unos que cada vez son más directos, hay grupos que son muy agresivos y hay grupos que las señales, digamos, no son muy claras y es de una manera muy sutil. Por lo regular presentan siempre cosas o momentos, organizan asuntos sociales que se ven muy buenos o benéficos, y sutilmente, como dicen, debajo del agua, van poco a poco buscando que el adepto vaya cambiando todo su sistema de pensamiento, sus valores. Y bueno, por ejemplo, aquí ponen un dibujo donde una persona le está quitando las maletas a un señor y una de las maletas dice espíritu crítico, lógica, la lógica que es ahora tan necesaria, tan valiosa, te lo quitan.
¿no? Te dicen, permíteme que le ayude con eso, porque esto es una característica totalmente frecuente, diría yo que es casi un requisito, porque aspectos lógicos que tienen que ver incluso con asuntos de históricos o matemáticos o de sentido común que una persona puede tener para verificar la validez o la veracidad de algo que se está presentando, en estos grupos se hace a un lado, se le quita el peso que podría tener el poder comprobar que lo que están diciendo es verdad. Y entonces dicen, no, no es necesario ni siquiera que corrobores o que tengamos que someter a ese tipo de criterios. Es esto que te estamos mostrando, simplemente con que lo diga este papelito o con que lo diga el líder es y punto. Entonces, mucho ojo, porque realmente aquello que ahorita nos están tratando y en la historia siempre se ha procurado proponer como antagónico o que van uno en contra del otro, que es la fe en contra de la razón, realmente así no es. Es decir, realmente la razón y la fe no están peleadas en absoluto. Y de antemano la misma historia pues muchas veces ha corroborado que una confirma a la otra. Bueno, finalmente lo que estamos tratando de discernir con este texto y en este video es poder entender cuáles serían los comportamientos que hacen que un grupo se le pueda llamar secta o que es un grupo sectario. Y esta parte del reclutamiento y de cómo logran captar a los nuevos integrantes. La captación para la secta es de suma importancia que tomamos en cuenta, ¿no? Cómo es que de manera muy sutil van haciendo estos cambios, este lavado de cerebro. Finalmente ponen el ejemplo en un dibujo que les voy a describir, en donde una señorita le está quitando las maletas a una persona que se acerca y le dice, permítame que le quite todo esto. Y una maleta se llama espíritu crítico, el otro se llama lógica, el otro se llama razón. Y finalmente vuelvo a redundar sobre lo mismo, es el sentido común del cual nos podemos apoyar para entonces desde los inicios donde nos estén buscando para ser partícipes o estar dentro de cualquier grupo, tenemos que tener nuestras antenitas muy alerta para encontrar cuáles son las señales que nos pueden decir que puede ser un grupo peligroso. El siguiente punto, bueno, es el 10, pero sigue hablando sobre la captación. Comentan, se hace de manera mediática y se usa desestabilizando, más bien se aplica un tipo de desestabilización en el individuo a través de ejercicios específicos o provocando la ansiedad. Miren, realmente estas son técnicas que son usadas incluso también en algunos tipos de terapias. Sin embargo, yo lo que creo que pervierte el objetivo de todos estos grupos es precisamente qué metas son las que tienen de por medio. O sea, no siempre, o más bien en las sectas, sus principales objetivos son el control. Y bueno, como ya habíamos platicado, me parece, el objetivo también económico. Obviamente, entre más adeptos tengan, van a tener acceso a controlar mayores billeteras. Es decir, voy a explicarlo. Billetera en México significa como monedero, es como tener acceso a otros recursos. Entre más gente tiene una secta captada, obviamente tienen mucho más recursos y no solamente económicos. Es cómo logran poco a poco vincular y hacer
¿cómo explicarlo? O sea, ¿cómo logran que las personas poco a poco vayan sintiéndose parte de esos grupos? Es por medio de sesiones en donde buscan generar sentimientos, donde logran quizás hacer que la gente reconecte, tenga rememoranzas y traiga al pensamiento actual asuntos que no tenía resueltos de sus pasados, incluso sentimientos, resentimientos que se tienen con familiares, con situaciones familiares. Esta es una parte sumamente delicada, muy, muy delicada, porque cuando jugamos o la gente que no está preparada se pone a manejar este tipo de situaciones con las personas que tienen en sus grupos, lo que hacen es que las logran hacer adictas, y al momento en donde ellos pueden también reconectar o sacar al exterior aquellos quizás traumas, quizás todos estos sentimientos no resueltos que podemos como seres humanos tener. Y que el objetivo de cualquier psicólogo, cualquier profesionista, sería el que la persona tenga la capacidad de poder superar y, como le decimos, elaborar aquella situación que haya sido difícil de vivir, darle un sentido y poder seguir en el camino, ser todavía más funcional en la vida común. En estos grupos lo que se hace precisamente aprovechando el traer el recuerdo de todas esas situaciones es decir, el hacerlos necesarios, es el hacerlos sentir que la respuesta, el consuelo que buscan, lo van a encontrar solamente en ellos, que las respuestas a todo ese dolor o a esas preguntas que jamás tuvieron, pues sí, jamás tuvieron respuesta, ellos las van a tener. Y es precisamente donde se da mucho este fenómeno, donde las personas empiezan a endiosar a sus líderes. En unos momentos más, que avancemos en este documento, vamos a traer algunos ejemplos. En la historia también los podemos buscar por internet y enterarnos de qué manera fue que lograron ir haciendo sus comunidades y cómo fue que la gente fue endiosando a estos líderes. Después viene el punto 11, dice lo irracional y la emoción. Frente a un mundo cada vez más tecnológico, y por ejemplo nosotros que nos enfrentamos a un mundo donde las redes sociales y toda esta comunicación que tenemos por internet está tan fuerte y está cada vez más deshumanizado, el ser humano siente la necesidad de hallar una respuesta, ¿no? Y muchas veces buscamos la respuesta mágica, el sentimiento colectivo, yo diría también la protección. En estos casos el gurú va a aprovechar esta tendencia a precisamente a lo irracional, a la emoción, y de esa manera esclaviza al individuo. Miren, en varias ocasiones me ha tocado platicando con algunas personas que por un lado se sienten muy orgullosas de no tener precisamente ninguna, ¿cómo les diré?, ninguna corriente doctrinal en donde digan, bueno, es que yo realmente ya no creo en nada, soy muy científico, solamente me baso en la razón y el modernismo, etcétera. Y esas mismas personas son las que, sin darse cuenta, en sus discursos empiezan a hablar de horóscopos o empiezan a hablar de la suerte o de ciertas cosas que de pronto tienen que ver con asuntos de amuletos o que los colores, cosas así.
Realmente el punto, lo que quiero traer ahorita a la mesa es que esta tendencia que como humanos podemos tener de instintivamente buscar el asunto de la deidad o la explicación de Dios es bueno porque sabemos de antemano que tenemos esa búsqueda de la verdad. Sin embargo, tenemos esta contradicción interna, porque por un lado eh, sentimos que estamos siendo muy avanzados y modernos, incluso hay gente que me comenta quizás que por tener algún tipo de grado universitario o por haber cursado algunas maestrías, eh, sienten que debido a eso ya no deben de tener ninguna conexión con ninguna fe. Pero por otro lado, esas mismas personas que tienen esos grados académicos terminan también cayendo en sentimentalismos o en, ¿cómo decirlo?, en creencias en amuletos, en asuntos de la suerte, en asuntos de los horóscopos. Lo que quiero mencionar aquí es que finalmente el ser humano tiende a, a buscar esa explicación divina, que finalmente no es esa inquietud, no es mala, pero hay gente que se puede aprovechar de eso precisamente y en los momentos en donde nos encontremos más vulnerables para sacar provecho de estas situaciones, valga la redundancia. Entonces, se aprovechan precisamente de las emociones, de saber manejar las emociones. Algún conferencista de los que yo a veces escucho decía, y esto es muy interesante, esto que él comenta, decía, bueno, es que el mundo actualmente nos quiere vender la idea de que somos libres cuando hacemos lo que se nos da la regalada gana. Pero ¿quién es quien nos está queriendo convencer de eso? Quienes finalmente buscan convencernos de hacer lo que nos dé nuestra regalada gana y hacernos pensar que eso es la libertad, son precisamente los dueños de las, digamos, de los medios que saben cómo cambiarte las ganas. Es decir, todo lo que son estas ciencias que tienen ya los conocimientos sobre cómo generar las emociones en las personas, te pueden llevar incluso a que desees algo. Esto no es nada nuevo. Esto tiene décadas y décadas que el ser humano, inclusive en el marketing, se manejan muchísimas herramientas precisamente para manejar nuestras ganas y encaminarlas hacia ciertas conductas, hacia ciertas decisiones de compra, etcétera. Entonces hay que ponernos ahí un poquito más listos, porque precisamente cuando nos están diciendo que debemos de ser libres, la cuestión es realmente qué tan libres somos si quien nos está vendiendo esa idea es quien realmente manipula nuestras ganas, ¿no? Los grandes manipuladores, los líderes de todos estos grupos que tienen estas tendencias y estos comportamientos de sectas, saben perfectamente cómo manejar nuestras ganas. El siguiente punto dice, habla de la vida de un adepto, ya cuando una persona se encuentra dentro de alguno de estos grupos. Comenta que ya sea algún grupo que tenga tendencias orientalistas del New Age o pseudocristianismo, cualquier adepto de cualquier, o ya sea de estas cadenas comerciales, cadenas de ventas, etcétera, son grupos donde sus horarios, sus tiempos de ocio, su trabajo y su alimentación y otros muchos aspectos de la vida van a ser controlados por otros. Y realmente es así, por un lado, la persona que llega a caer con en estos grupos se puede sentir muy privilegiado y puede sentir que tiene toda la atención del grupo
o del mismo líder que se le está dando mucho cariño, puesto que se le está tomando esa gran atención. Hay muchas, ahorita recordando algunas películas que hablan sobre el tema, y la última que vi de Nicolas Cage, que se llama Mandy, y sale precisamente el líder de una secta, cuando en una, voy a dar un poquito del spoiler de la película, pero realmente secuestran a una chica y cuando la están preparando para presentarla al líder, le están diciendo que ella es sumamente privilegiada porque él le va a prestar atención, que debería de estar, que no ponga ninguna resistencia y que debe de estar agradecida de lo afortunada que es de ser en ese momento ella la elegida para estar con él. Créame que esto que viene en la película, eso no es nada lejano de lo que sucede en la realidad. Cuando he tenido la oportunidad de platicar con gente que tienen estos perfiles, y ustedes también en algún momento de su vida que les toque platicar con alguno de estos personas que tienen inclusive, o sea, que tienen este carisma, y se van a dar cuenta, van a notar que su discurso, cuando ellos hablan y se dirigen a ti y quieren hacerte sentir que te des cuenta lo importante que eres, te van a decir mensajes o palabras como estas, te van a decir: hoy me di tiempo para atenderte, o yo preparé todo esto para ti. Hoy, o por ejemplo, esto es muy común cuando tratan de evitar o hay alguna amenaza de que hagas algo que está fuera de lo que ellos esperan que tú hagas, te van a decir: si tú haces eso, yo te voy a dejar de hablar, te voy a quitar mi apoyo, o yo vas a sentir mi desprecio. O sea, se sienten en el centro de la vida de los demás, y son realmente en su mente ellos sienten la importancia que tienen en los demás, que saben el dolor tan grande que le pueden hacer sentir a las personas que alrededor de ellos, cuando ellos les cuando ellos dejen de hablarles o les hagan un desprecio. Y los premios, al contrario, va a ser precisamente: te voy a poner atención. Si tú haces esto que te doy y doy, no sé, hoy me siento a comer contigo, o te llevo hoy a comer tal cosa, pero te voy a dar un poco de mí. Ese es un discurso muy clásico en este tipo de perfiles. Es decir, finalmente te manipulan por los medios que puedan, y de los principales va a ser el desprecio del líder. Y eso nadie de ellos lo quiere, porque él también te va a evidenciar delante de todos los demás. El punto número 13, trabajo y dinero. Dice: las sectas actuales son cada vez más poderosas, poseen enormes recursos que renuevan constantemente. Como prueba, pues tienen patrimonios inmensos, ¿no? Inmobiliarios, tienen inclusive aviones, pues depende, realmente aquí depende mucho cuáles sean los gustos del líder de la secta. Me ha tocado en alguna ocasión inclusive oír el discurso de uno de ellos, que le pedía un avión a toda su congregación y le dieron su avión. O sea, en qué hacia dónde se van todos los recursos que la secta va juntando, pues depende mucho qué es cuáles sean los gustos y los objetivos, las metas del líder, ¿no? Del líder carismático, del manipulador que está ahí. Parte 2 en el link que está en la descripción del video.
parte 2 en el link que está en la descripción del video.